estudiantes. Nuevamente, mis estimados estudiantes, reitero mis saludos, bienvenidos. Entonces, vamos a empezar con la socialización. ¿Ya? Empezamos con el tema que tiene que ver con operaciones con vectores. Algo más que les quería recordar, me parece que sí, la grabación de la clase les vamos a subir al grupal. ¿Ya? Bueno, una preguntita voy a responder antes, ¿ya? En el simulador tienen infinitos intentos, ¿no es cierto? Pueden equivocarse las veces que sean necesarias, hasta que aprendan, hasta que se adapten un poquito a las preguntas y todo. Solo tienen un intento para el examen final, solo uno, no hay dos ni tres. Por eso se les apertura el simulador. Ya, empezamos entonces con las operaciones con vectores. Tenemos lo que es la suma, la resta y la multiplicación de vectores. ¿Qué nos dice en la parte teórica? Si se suman dos magnitudes escalares, basta con sumar sus valores numéricos. Por ejemplo, cuando sumamos 10 watts más 20 watts son 30 watts. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la misma parte algebraica, ¿ya? Por el contrario, para sumar dos magnitudes vectoriales, el proceso es más complejo. Podemos tener en cuenta dirección y sentido conociendo componentes cartesianas de los vectores a sumar. El vector restante tendrá como componentes cartesianos la suma de eje a eje. Algo más les quería comentar, ¿cierto? Por ejemplo, en mi materia, matemáticas desde ejercicio, ¿no es cierto? Hay preguntas teóricas y también la mayoría son ejercicios por la misma materia que es numérica. Asimismo, en ciencias naturales habrán ejercicios, me imagino, ya les ha de explicar la compañera, y las materias que son más teóricas, pues obviamente ya cada profe les irá explicando. Pero aquí tenemos, en mi materia sí tenemos algunas preguntas teóricas y otras prácticas que tienen que ver con ejercicios. Ya aquí tenemos ejemplos de lo que es la suma de vectores, la resta y la multiplicación. Ya la multiplicación. Entonces vamos a empezar con lo que es la suma de vectores. Nosotros tenemos aquí los siguientes datos. Vector 1 es igual a 3,2 y vector 2 es igual a menos 2,1, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Suma de vectores, primer ejercicio. Primer ejercicio, ¿con qué datos? Estos datos que tenemos presentados acá. 3, vector 1 más vector 2. ¿Qué quiere decir aquí? El 3 lo voy a multiplicar por el vector 1. ¿Tengo los datos del vector 1? Sí. El vector 1 equivale a las coordenadas 3,2 y es justamente lo que vamos reemplazando en esta parte. ¿Se dan cuenta? Tenemos el vector 1 que equivale a 3,2 y el vector 2 que equivale a ¿cuánto? A menos 2,1. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 3 vector 1 más vector 2, tal cual lo dice el ejercicio. Ahora vamos a reemplazar 3 vector 1, pero en vez de poner vector 1, yo tengo mi equivalencia en vector 1, por supuesto. Entonces, simplemente voy a bajar. Vector 1 equivale a 3,2 más vector 2 equivale a menos 2,1. ¿Ya? ¿De dónde saco estos valores? Precisamente la equivalencia que ya me viene al inicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué sigue? Vamos a ir destruyendo paréntesis, ¿ya? ¿Cómo? Mediante la multiplicación. 3 por 3, 9, y 3 por 2, 6. Cierro paréntesis, más el vector 2, que como no tengo ninguna parte numérica en la parte externa del paréntesis, pues simplemente bajo los mismos valores, que son menos 2 y menos 1. Ahora, para calcular el vector resultante, tomamos todos los valores de X de ambas coordenadas. Por ejemplo, en un par ordenado o en unas coordenadas, nosotros siempre vamos a identificar valores en X y valores en Y. Aquí tenemos también valores en X y valores en Y. Por lo tanto, trabajamos con X en el primer paréntesis y con Y en el segundo paréntesis. Vamos con los valores en X. Tenemos 9 más, que es este signo de acá. ¿Y cuál es el valor de mi X? Es menos 2. Cierro paréntesis, menos 2 y cierro el otro paréntesis. Ahora tenemos todas las Y.
Mi primera Y es 6, coloco el 6 más 1, ¿ya? Ahora, como ya tenemos separado en X y en Y, vamos a reducir. Bueno, en el primer caso vamos a destruir paréntesis y en el segundo ya vamos a reducir términos. Por ejemplo, aquí tenemos 9, bajamos el 9, más por menos, menos 2, ¿cierto? Coma, 6 más 1, 7. Ya tenemos el valor para mi nueva Y. Aquí tenemos acá por el otro lado 9 menos 2, 7. Entonces, en mis valores de X me ha quedado he obtenido un valor de 7 y en Y coincidentemente también hemos obtenido aquí un valor de 7. ¿Ya? El gráfico no vamos a revisar porque en el examen no vienen gráficos. Entonces, terminamos con la suma, vamos ahora con la resta de vectores. Tenemos el ejercicio 1, vector 1 menos 5, vector 2. ¿Se dan cuenta? Estos valores son los mismos. ¿Cómo pueden ser los mismos? ¿Cómo pueden variar? En este caso son los mismos, pero ¿en qué varía? En el ejercicio, ¿ya? En el ejercicio como tal, que ya tienen que hacer los reemplazos. Entonces, el ejercicio me dice que yo voy a tomar mi vector 1 y le voy a restar 5 veces mi vector 2. Por lo tanto, vector 1 menos 5, vector 2. ¿Cuál es mi valor en vector 1? Yo ya tengo los datos que es 3,2 menos 5 que multiplica mi vector 2. Y mi vector 2 toma los valores de menos 2,1. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos también que identificar X y Y, ¿no es cierto? Para el primer paréntesis en donde reflejan todas las X, pues voy a tomar los valores. Primero 3 menos, que es el signo de aquí, y menos mi vector, mi X2, perdón, que corresponde a menos 10. ¿Ya? Cierro paréntesis, coma, y vamos con las Y. Para Y tengo 2 menos 5. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente aquí a destruir paréntesis bajo el 3, menos por menos más, 10, coma, 2 menos 5, menos 3, ¿no es cierto? Cuando yo tengo dos valores, ya voy a proceder a hacer la resta y conservo el signo del valor mayor, del valor numérico mayor. Por lo tanto, me queda menos 3. Entonces, ahora sí que tengo aquí en este paréntesis de mis X una suma, 10 más 3, 13 y menos 3. Mi estimado Gerardo, dígame cómo le puedo ayudar. Ya, entonces aquí terminamos con la resta, ¿no es cierto? Y nos vamos con la multiplicación, que es mucho más sencillo. Tenemos simplemente vector 1 por vector 2. Entonces, mi valor de vector 1 es 3,2 y mi vector 2 es menos 2,1. ¿Ya? Entonces, acá vamos a multiplicar. Más por menos, menos, y 3 por 2, 6. ¿No es cierto? Y vamos a multiplicar Y con Y. Hacemos la multiplicación X con X y Y con Y. Entonces, X con X más por menos, menos, y 3 por 2, 6. ¿Ya? Y Y con Y, 2 por 1, 2. Listo, hemos concluido con ese tema. Vamos a lo que es posicionamiento espacial con aplicación de vectores. Entonces dice que, ¿qué son los vectores? Son segmentos de recta o segmentos que tienen magnitud, longitud, dirección y sentido. Se usan para representar magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración y la posición.
Para trabajar con el posicionamiento espacial de vectores, siempre vamos a utilizar lo que es el plano cartesiano, en donde vamos a identificar dos puntos, ¿ya? Que tiene que ver con el punto de origen y el punto extremo. Aquí, ¿qué me quiere decir este vector? Este vector tiene unas coordenadas para el punto de origen x, para el valor de x es igual a 0 y el valor de y es igual a 0. Las coordenadas para mi punto de extremo son 4 para x, por lo tanto, tenemos 4 puntos para x y 3 puntos para y. Tenemos también conceptos de lo que es gravedad, fuerza y vector. ¿Qué nos dice que es la gravedad? En física se va a conocer a la gravedad. En física como gravedad se conoce la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro. Mientras que la fuerza, en física denominamos fuerza toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o estructura de un cuerpo. ¿A qué llamamos vector? A una herramienta utilizada en geometría a la hora de representar una determinada magnitud física. Los vectores, un segundito. Ya. Uso de los vectores. Los vectores siempre van a tener sus coordenadas que van a estar representadas por, en este caso, pueden ser y y j o más conocido como x y y. ¿Ya? Entonces, la rayita o la línea que va de forma horizontal va a representar a las x y la que va de forma vertical va a representar a las y. Hacia la derecha todos los positivos, hacia la izquierda todos los negativos en x, hacia arriba todos los positivos en y, hacia abajo todos los negativos en y. ¿Ya? Ejemplo dice 4i más 3j. Podemos reemplazar esta i por qué? Por x y esta j por y. Entonces, los vectores siempre van a tener sus coordenadas que van a estar representadas por las letras i y j, que es en el desplazamiento en el eje x y el desplazamiento en el eje y. Por ejemplo, este vector de aquí tiene unas coordenadas que van de 4,3. Ya, vamos a revisar la solución de ecuaciones de segundo grado con una incógnita. ¿Qué nos dice en la definición? Que estas ecuaciones son representadas por una sola letra llamada incógnita, ¿ya? Que normalmente se denomina con la letra X. ¿Cuál es la forma de representar una ecuación cuadrática? Se llama ecuación cuadrática o de segundo grado con una incógnita a toda aquella que tiene la forma general reducida a x al cuadrado más bx más c es igual a 0, en donde esta fórmula está compuesta por varios elementos. Por ejemplo, al primero le llamamos término cuadrático. ¿Por qué? Porque el exponente de la incógnita o el exponente de x está elevado al cuadrado. Al segundo le llamamos término lineal. ¿Por qué se dice término lineal? Porque el exponente de x es la unidad, ¿ya? Y tenemos también el término independiente, que este término de aquí no tiene nada que ver con la parte numérica, perdón, no tiene nada que ver con la parte algebraica, es simplemente un término numérico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el coeficiente numérico del término cuadrático, el coeficiente numérico del término lineal y también tenemos el término independiente, que como les dije, ya no tiene nada que ver con la parte algebraica, simplemente es un número. Ya tenemos el método, uno de los métodos más utilizados de solución para una ecuación cuadrática es mediante la aplicación de la fórmula general. ¿Ya? La fórmula general es la que podemos ver en pantalla. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Dividido para 2a. Esta es la fórmula general para la solución de una ecuación cuadrática. La misma
puede estar representada en un ejercicio de la siguiente forma, ¿ya? Tenemos x al cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Cumple con las condiciones para ser una ecuación cuadrática y ser resuelta mediante la fórmula general. Sí, porque tiene el término cuadrático, ¿ya? Coeficiente numérico no tiene y está bien, porque el coeficiente numérico puede o no puede estar, pero tiene lo que es el coeficiente algebraico, ¿ya? La parte algebraica, el término algebraico. Está elevado al cuadrado, sí, menos 2x, que es el término lineal, es decir, que el exponente de la incógnita es 1, cuando es el exponente 1 nunca se lo escribe, y menos 3 es coeficiente numérico, el término independiente es igual a 0. Por lo tanto, estamos hablando de una ecuación lineal que podemos aplicar la fórmula general. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a extraer sus coeficientes numéricos. Para que se les facilite al aplicar esta fórmula de aquí, lo más óptimo es separarlos de esta manera, en A, B y C cada término, porque una ecuación cuadrática va a tener tres elementos, ¿no es cierto? O sea, tres partecitas, ¿ya? Tres términos. Entonces, el primero va a ser el A, el segundo el B y el tercero el C. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Los coeficientes numéricos, para luego simplemente en esta fórmula reemplazar. Entonces, ¿cuál es el coeficiente numérico del primer término? O del término A, si lo quieren llamar así, para reemplazar acá. El coeficiente numérico es aquel que le acompaña. Cuando yo tengo un término algebraico, si no hay ningún número que esté al lado de X, al lado de Y o al lado de Z, que es por lo general con los términos algebraicos que se trabaja, con las letras que se trabaja o incógnitas, por lo general se trabaja con la X, con la Y, con la Z, ¿no es cierto? Cuando yo veo uno de esa parte numérica que está solita, como en este caso la X, se sobreentiende que la unidad le está acompañando, ¿ya? Por eso es que en la parte de abajo, como coeficiente numérico de A, sustraigo el 1, la unidad, ¿ya? Vamos con el coeficiente numérico de B, es menos 2. Recuerden que es el numerito que le acompaña a la variable o a la incógnita. Por lo tanto, baja el menos 2. Vamos con el siguiente, menos 3. ¿A qué corresponde? A C. Por lo tanto, vamos a bajar C o término independiente con su coeficiente numérico que es 3. Como les dije, el primer paso que es extraer sus coeficientes numéricos. Ahora sí, tengo el valor de A, tengo el valor de B y tengo el valor de C. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Vamos a reemplazar únicamente en la fórmula general, como pueden ver aquí. ¿Qué me dice mi fórmula? Mi fórmula me dice menos B, ¿ya? ¿Cuál es mi valor de B? Menos 2. Esto quiere decir que yo para diferenciar tengo que hacerlo, porque aquí tengo un signo de la fórmula en sí, pero también tengo un signo del término independiente. Por lo tanto, vamos a bajar menos, que es el signo de la fórmula, ¿ya? Y menos 2, porque esto es mi valor de B. Mi valor de B es menos 2, independientemente del signo que tenga la fórmula. Entonces, aquí quiere decir que después tengo que destruir paréntesis mediante la multiplicación de estos signos, que si pudieran hacerlo directo, mucho mejor. Entonces, seguimos con más menos raíz cuadrada de B al cuadrado. B al cuadrado, ¿cuál es mi valor de B? Menos 2, el valor que sustraje aquí, menos 2 que me dice elevado al cuadrado, menos 4ac, menos 4, ¿dónde está A? Mi valor de A, 1, aquí tenemos la unidad, entre paréntesis, menos 3, menos 3. ¿Qué es lo que hago? Simplemente reemplazo con los valores que tengo acá. El menos 4 es propio de la fórmula, por eso simplemente bajo y digo menos 4 que multiplica A. Entonces, mi valor de A es 1. Coloco el 1 por C. Y mi valor de C es menos 3. ¿Ya? Se dan cuenta que con solo sustraer lo que son sus términos
numéricos, ustedes ya pueden darse cuenta y simplemente ir reemplazando. Dividido para 2A. 2, ¿cuál es mi valor de A? 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué sigue aquí? Seguir con lo de la simplificación. Entonces tenemos X es igual menos por menos más 2, ¿no es cierto? Más menos raíz cuadrada menos 2 elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir este exponente? El número de veces que se va a multiplicar mi base. Y si yo multiplico menos 2 y acá menos 2, ¿qué voy a tener que hacer? Menos por menos, más 2 por 2, 4. Y así tenemos este 4. Vamos con la ley de signos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. Primero multiplico sus signos y después multiplico sus valores numéricos. Entonces aquí tenemos 4 y más 12. Dividido para 2 por 1, 2. ¿Ya? Vamos a continuar. Esto es igual a 2 más menos raíz cuadrada. 4 más 12, 16. ¿No es cierto? ¿Ya? Y en el denominador continuamos con el 2. Tenemos X es igual a 2. Ahora sí vamos a separar. Si ven que acabamos con el más menos, ahora ya nos quedamos con el más. Y después con el menos. 2 más raíz cuadrada de 16, sabemos que es 4. ¿Ya? Entonces 2 más 4 dividido para 2. ¿Esto es igual a qué? 2 más 4, 6 dividido para 2. La mitad 3, la mitad 1. Teóricamente queda 3 sobre 1, pero recuerden que el 1 cuando está como denominador nunca se lo escribe. Entonces aquí tenemos con X positivo, o sea, con mi valor positivo. Ahora vamos de X negativo, serían 2 menos raíz cuadrada de 16 mismo, que es 4, ¿ya? Dividido para 2. Esto va a ser igual a 2 menos 4 menos 2 dividido para 2. Si simplificamos, mitad, mitad, me va a quedar menos 1. Por favor, manitos, si me escuchan, porque un estudiante me acaba de decir que no me escucha. Sí, perfecto. Mi estimado, revise por favor su audio o cambie de dispositivo. Voy a dejarle un mensaje, denme un segundo. Ya, vamos a continuar entonces. Y con el siguiente ejercicio podemos hacer el mismo procedimiento, exactamente el mismo. Ya, vamos, tenemos el ejercicio, extraemos sus coeficientes.
que en este caso es 1, 3 y 2, 1 correspondiente a A, 3 correspondiente a B y a C 2, ¿ya? Hacemos los mismos reemplazos que hicimos en el ejercicio anterior. Menos 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 4, que multiplica al valor de A y C. Listo. Y luego continuamos con menos 3 más menos raíz cuadrada de 3 por 3, 9, menos 4 por 1, 4 y por 2, 8. Menos 8 dividido para 2. Tenemos menos 3 más menos raíz cuadrada de 1. Tenemos menos 3 más la raíz cuadrada de 1 es 1 dividido para 2. Menos 2 dividido para 2 es igual a menos 1 y menos 4 dividido para 2 es igual a menos 2. ¿Ya? Vamos con lo que son progresiones geométricas. Tenemos la definición, nos dice que las progresiones geométricas es una sucesión geométrica, pues una secuencia en la que cada término se obtiene del anterior, multiplicando siempre por un mismo número al cual llamaremos razón. Entonces, la razón, ¿cómo la obtenemos? Al multiplicar un número y que me dé el siguiente. Multiplicamos el anterior y que me dé como resultado el siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos 2 y el siguiente dato es 4, el siguiente dato es 8, el siguiente 16, el siguiente 32. Entonces yo tengo que determinar el número por el cual debo multiplicar para obtener el siguiente resultado. Entonces yo digo, si multiplico 2 por 2 es 4. Si multiplico 4 por 2 me da 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. Y así sucesivamente. Ya he encontrado la razón, ya he encontrado ese patrón de seguimiento, ¿ya? O de multiplicación para que al ser tomado en cuenta me dé como resultado el siguiente, me dé como resultado el siguiente y como resultado el siguiente. Por lo tanto, hemos obtenido una razón de 2. Por ejemplo, aquí dice ya la razón de la siguiente progresión geométrica. 3, 15, 75, 375 y 1875. Entonces aquí digo, si multiplico 3 por 5, 15. 15 por 5, 75. 75 por 5, 375. 375 por 5, 1875. ¿Ya? Entonces aquí hemos encontrado una razón de ¿qué? Una razón de 3. Nos dice el término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término A1 y de la razón R. Progresiones geométricas, término general. Este es el término general de una progresión geométrica. A sub n es igual a sub 1 que multiplica a la razón elevado a n menos 1, en donde a sub 1 es el primer término, la razón r es igual a la razón y n es el número de término que estamos buscando. El término general nos permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular valores anteriores. Tenemos también ejercicios de lo que son las ecuaciones de la recta. Dice que ecuación de la recta es el nombre que recibe la expresión algebraica o función que determina a una recta dada. Una recta es la representación gráfica de una expresión algebraica, función o ecuación lineal de primer grado. Hay varias formas de representar la ecuación de la recta. Vamos a calcular aquí la ecuación de la recta que pasa por los siguientes puntos. El punto A y el punto B. El punto A 1,2 y el punto B menos 2,5. Entonces, cuando yo tengo dos puntos dados, voy a tener también dos coordenadas. ¿Ya? En la primera coordenada que tiene que ver con el punto A, las coordenadas siempre van a ser en X y en Y. No importa los puntos que sean, van a ser en X y en Y siempre porque va a haber un par ordenado. Entonces, voy a identificar. Mi punto A va a ser mi X sub 1 porque es mi primer dato en X. Mi segunda coordenada, perdón, va a ser en y lo voy a identificar como Y sub 1. Vamos con el siguiente punto B. Tenemos X sub 2 y Y sub 2, porque ya es el segundo dato en X y el segundo dato en Y, ¿no es cierto?
Esto me sirve para despejar la pendiente de la recta. La pendiente de la recta viene dado de la siguiente fórmula, de la siguiente forma. La pendiente, que se representa con la letra M, es igual a y sub 2 menos y sub 1 dividido para x sub 2 menos x sub 1. Si nosotros ya tenemos unos puntos identificados, cada uno con sus coordenadas, simplemente como les dije, vamos a identificar tanto en X como en Y para reemplazar simplemente acá. ¿Qué me dice a mí la fórmula de la pendiente? Me dice que voy a reemplazar Y sub 2. ¿Cuál es mi valor en Y sub 2? Acá tengo 5. Bajo el 5 menos Y sub 1. ¿Cuál es mi valor en Y sub 1? 2. Perfecto, bajo el 2, ¿no es cierto? Dividido para X sub 2. ¿Cuál es mi valor en X sub 2? Menos 2, acá tengo menos 2, menos X sub 1, X sub 1 que es menos 1, ¿ya? Entonces, ahora sí tengo que realizar las operaciones que tengo en el numerador, que es una resta, y en la suma una suma de números negativos. Ya, entonces 5 menos 2, 3 positivo, menos 2 menos 1, menos 3. Por lo tanto, yo simplifico, tercera 1, tercera 1. ¿Ya? Más por menos, menos. Mi pendiente ha sido menos 1, ¿ya? ¿Para qué calculo la pendiente? Porque es un dato que necesito para calcular la ecuación de la recta. La ecuación de la recta se calcula con la siguiente fórmula. Fórmula para calcular la ecuación de la recta. Y menos y sub 1 es igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 1. Entonces aquí tenemos el valor de y es desconocido, no lo sé, no lo tengo, por lo tanto es un dato no reemplazable, menos y sub 1. Y sub 1 sí tengo aquí en esta parte que corresponde a 2, ¿ya? Y menos 2 porque coloco el valor de mi y sub 1. ¿Esto es igual a qué? Nos vamos acá directamente. ¿Es igual a qué? A la pendiente. Por lo tanto, bajo la pendiente que ya obtuve. ¿Se dan cuenta? Para este paso necesito el valor de la pendiente. Entonces, pendiente menos 1 que multiplica a x, como tampoco tengo dato de x solito, pues le dejo la x solo. Y tengo también x sub 1. Vamos, x sub 1 que es la unidad. Menos 1, ¿ya? Y menos 2 es igual a menos por más menos, 1 por x, x, menos por menos más y 1 por 1, 1. ¿Ya? Tenemos y menos 2 más x menos 1 es igual a 0. ¿De dónde he obtenido estos valores? Simplemente voy bajando. Y, perfecto, no tengo nada que hacer aquí, lo bajo. Menos 2, tampoco tengo nada que hacer, simplemente lo bajo. Ahora, tengo el igual y tengo datos después del igual. Siempre el procedimiento para transponer datos de un segundo miembro de la igualdad hacia el primero, podemos hacerlo sí, pero cambiando de operación o cambiando de signo ya en este caso. Sí, menos x está, valga la redundancia, con menos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la operación contraria a la resta, a la suma? Por lo tanto, yo paso, no hay ningún problema de pasar del segundo miembro al primero, pero con signo contrario. Si está restando en el segundo miembro, pasa el primer miembro a sumar, menos x. Por lo contrario, el 1, ¿qué está haciendo? Está sumando. ¿Cuál es la operación contraria a la suma? La resta. Por lo tanto, paso a restar. ¿Ya? Paso a restar el menos 1 y es igual a 0. Entonces aquí tenemos x más y menos 3. ¿Se dan cuenta? Aquí solo estoy ordenando en orden alfabético. X, y término independiente. Entonces vamos a poner la x, acá tenemos la y. Menos 3, ¿de dónde sale ese menos 3? Porque sumo mis dos valores negativos.
Menos 2 y menos uno, menos 3 es igual a cero. ¿Ya? Dice, calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Es igualito el procedimiento, mis estimados estudiantes. Tenemos dos puntos, A, B, identificamos X sub uno, Y sub uno, X sub 2, Y sub 2. ¿Cuál es el siguiente paso? Calculamos la pendiente. La pendiente es igual a Y sub 2 menos Y sub uno dividido para X sub 2 menos X sub uno. El siguiente paso es calcular la ecuación de la recta, pero para calcular la ecuación de la recta, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener el valor de la pendiente, por lo tanto empezamos con la pendiente. Si hacemos exactamente el procedimiento anterior, vamos a ir reemplazando. Y sub 2 menos Y sub uno dividido para X sub 2 menos X sub uno. En donde Y sub 2 es 7 menos mi valor de Y sub uno que es 2. Muy bien, como les decía que es 2, bajamos al denominador X sub 2 donde tenemos X sub 2 aquí 4 menos X sub uno que es 3. Resolvemos lo que tengo tanto en el numerador como en el denominador, menos 7 y menos 2. Dividido para 4 menos 3, 1. Menos 7 y menos 9 me da, perdón, menos 7 y menos 2 es menos 9. ¿Ya? Menos 9 dividido para la unidad. Como cuando un número está en el denominador y es la unidad, no se lo toma en cuenta, simplemente me queda un valor de menos 9. ¿Ya? Me gustaría que intenten calcular la ecuación de la recta, por favor. ¿Ya? Intenten calcular ustedes la ecuación de la recta y les leo en el chat cuánto les queda. ¿Listo? Copien esta partecita, les doy un minutito y voy a retroceder para que ustedes calculen la ecuación de la recta. Es sencillo, ya tenemos el valor de la pendiente, simplemente sigan las indicaciones como se les había dado. ¿Ya? Igual les voy a retroceder, ¿ya? Copien, por favor. Mi estimado Douglas Mora, ¿sí está haciendo? En el chat, por favor. Ya les voy a retroceder.
A ver, vamos calculando la pendiente, ¿no es cierto? Ya calculamos la pendiente. ¿La pendiente cuánto salió? -9. Liliana, a ver, vamos a revisar, Liliana. Me dio una esperanza, Liliana. Muy bien, perfecto. Nada, ya tengo 7 respuestas acertadas. Hasta ahorita y sin repasar, yo ya digo que 7 conmigo están pasados, porque imagínense, han estado poniendo atención todo lo que les digo, pero ustedes pueden ir revisando, pueden volver a revisar, tienen que darse un tiempo, sí. Ya, ahorita vamos avanzando porque obviamente son algunos temas que tenemos que ver, pero ustedes pueden volver a revisar. Como les digo, este material les sirve muchísimo para el examen. Entonces, cuando se active el simulador, por favor, practiquen, practiquen, repasen, que ahí está la clave de todo. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la ecuación de la recta. Ahora vamos a calcular la ecuación de la recta. Y menos y sub 1 es igual a la pendiente que multiplica x menos x sub 1. Entonces y menos y sub 1, ¿cuál es mi valor de y sub 1? Menos, perdón, es 2, ¿ya? Menos 2 es igual a la pendiente que fue -9, que multiplica a x menos x sub 1. Y x sub 1 es 3 positivo. No está difícil, mis queridos estudiantes. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no está difícil? Porque ustedes van a tener simplemente que estudiar, practicar. ¿De acuerdo a qué? A un simulador que todos les vamos a proporcionar. Entonces, nada de negativismo, por favor. No voy a aceptar ni un solo negativismo. Ya, entonces, bueno, como les iba explicando, y menos 2 es igual a menos por más, menos 9x, menos por menos más, 9 por 3, 27. Ya, y menos 2 más 9x menos 27. ¿Qué les expliqué? Estos dos términos de acá simplemente se bajan, 9 menos 2. Y con los que están después del igual, ¿qué pasa? Si tienen signo positivo, le paso al primer miembro con signo negativo, como es el caso del menos 9x, que para pasarlo al primer miembro lo paso como más 9x. Tenemos más 27 y lo paso al primer miembro como menos 27. Es igual a 0, ¿cierto? Entonces acá vamos ordenando 9x más y, menos 2 y menos 27 es menos 29. Es igual a 0. Ya, vamos a revisar lo que son también las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. De esta forma, ¿qué nos dice? Se debe considerar los siguientes puntos de corte en los coeficientes de variación. Cuando el coeficiente de variación es menor o igual a 25, gracias por su participación, Yaritza. Es menor o igual a 25 significa una distribución homogénea. ¿Qué quiere decir? La media obtenida será representativa del total de observaciones. Mientras que si tenemos un coeficiente mayor al 25, la distribución será heterogénea. ¿Qué quiere decir heterogénea? Que la media irá perdiendo su representatividad dentro de un conjunto de datos. No va a ser tan representativo. Me dicen hasta qué hora va a ser la clase. La clase va a ser hasta que revisemos todos los temas. Por eso estoy tratando de avanzar. Les he hecho un resumen de lo que de verdad va a ser necesario y los temarios que también son exigidos por el distrito. Entonces, va a durar la clase hasta cuando terminemos de revisar todos los temas, porque a mí me interesa que tengamos 2 clases. En la primera les direcciono en cuanto a los temas y en la segunda nos dediquemos de manera conjunta a responder el simulador, ¿ya? Yo les voy a dar un tiempo para que respondan el simulador y vamos haciendo de parte y parte. Prácticamente ustedes para la siguiente clase tienen que ya saber las respuestas del simulador.
Ya tenemos un ejercicio. Nos dice determina la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación de datos agrupados en intervalos cuando los datos son identificados como una muestra. Aquí igual, ustedes van a tener una tabla. Esta es la tabla con datos. Denme un minuto, ¿ya? Un minutito. Ya, entonces como les decía, ahorita vamos a trabajar con ¿qué? Con el peso. Vamos a ver rangos de peso, entre 40 y 50 kilos, 50 y 60 kilos, 60 y 70 kilos, que en ese rango estoy yo. No sé en qué rango de peso estén ustedes, pero yo ya estoy entre 90 y 100, me parece. Ya, vamos a continuar. Entonces, tenemos también un valor para X, ¿ya? Y un valor para las frecuencias. Por lo general, en una tabla, estos tres datos de aquí siempre vienen dados, ¿ya? Por ejemplo, si este dato de acá no viene dado, pues es simplemente la suma de estos dos valores dividido para 2. 40 más 50, 90 dividido para 2, 45. 50 más 60, 110 dividido para 2, 55. 60 más 70, 130 dividido para 2, 65. ¿Ya? Lo que siempre va a venir es las frecuencias. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué quiere decir las frecuencias? En un rango de peso de 40 a 50 kilos están 3 personas. En un rango de 50 a 60 encontramos a 10 personas y en un rango de 60 a 70 están 2 personas, de acuerdo a la muestra que se haya tomado para determinado ejercicio. Ya, entonces tenemos la X por F, que es por frecuencia. 45 por 3 son 135. X por frecuencia, esto es todo. Multiplicamos este valor por este valor. 45 por 3, 135, 55 por 10, 550, 65 por 2, 130. ¿Ya? Y vamos con la siguiente columna de datos que es X, el valor de X, menos el valor de la media aritmética. ¿Ya? Entre paréntesis, elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué necesito para poder realizar este ejercicio de aquí? Esta columna de datos, necesito saber la media aritmética. Para ello tenemos también una fórmula. Tenemos una fórmula que es la siguiente. La media aritmética que ha sido igual a la sumatoria de X por F dividido para N. ¿Ya? Entonces, la media aritmética que ha sido igual a la sumatoria de X por F. ¿Cuál es X por F? Esto. ¿Cuál es la sumatoria? Pues si sumamos todos los datos, el resultado es la sumatoria. Por lo tanto, si yo sumo 135 más 550 más 130, tengo un valor de 815 dividido para 15. ¿Por qué 15? Porque es la sumatoria de X por F dividido para N. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la frecuencia representa el número de personas que hay en este rango? Por lo tanto, si sumo todas las frecuencias, va a ser el número total de la muestra. Y n es el número total de la muestra. Por lo tanto, es 15. Entonces, la media aritmética ha sido igual a 815 dividido para 15, que es igual a 54,33. Perfecto. Tengo hasta ahí la media aritmética, que es lo que necesito para calcular toda esta columna de esta parte. ¿Ya? Entonces, tengo, a ver dónde me quedé, 54. Ya, tengo que calcular cada uno de los datos que tengo acá. ¿Qué me dice? La X menos la media aritmética. Aquí le falta la rayita, ¿no? Ya. La X menos la media aritmética. ¿Cuál es mi valor de X? Aquí hice yo solo para el cálculo de un dato.
Aquí está. ¿Cuál es mi valor de la media aritmética? Mi valor de la media aritmética es 54,33. ¿Qué me dice la fórmula? La X menos la media aritmética. Por lo tanto, mi valor de X es 45. Si ustedes tienen una calculadora científica o tienen la posibilidad ahorita de ir comprobando el dato, perfecto. Pero, ¿cómo se obtiene este valor de aquí? La X, que es 45, menos la media aritmética. Serían 45 menos 54,33. Vamos a ver cuánto queda 45 menos 54,33. Aquí tenemos el valor, ¿se dan cuenta? Menos 9,33 al cuadrado. ¿Qué me dice aquí? La fórmula que de una lo eleve al cuadrado. Es la media, perdón, es la X menos la media aritmética elevado al cuadrado. Entonces, 45 menos 54,33 elevado al cuadrado me da 87,0489. Hacemos lo mismo con este dato, 55 menos 54,33 y lo elevamos al cuadrado, me da 0,4489. ¿Ya? Tenemos también 65 menos 54,33 elevado al cuadrado, un valor de 113,8489. Vamos con la siguiente columna, que es estos resultados multiplicado únicamente por la frecuencia. Es decir, 87,0489 por 3, 0,4489 por 10 y 113,8489 por 2. ¿Ya? Entonces, todos estos valores sumados nos da 493,31. ¿Listo? Con esto podemos calcular la desviación estándar, la varianza. Vamos con la varianza. Es igual a S elevado al cuadrado y ¿a qué ha sido igual? A la sumatoria de X menos la media elevado al cuadrado por frecuencia. ¿Se dan cuenta que todo el resultado de esto solamente lo necesitamos acá? ¿Ya? Para calcular la varianza. Entonces tenemos 493. Ya aquí. Tenemos 493,31 dividido para 14. ¿Por qué para 14? Porque eso me dice la fórmula, que es n menos 1. ¿Y n cuánto es? 15. 15 menos 1, 14. Perfecto, voy para el 14. ¿Ya? Entonces 493,31 dividido para 14 me da 35,23 kilogramos. Para calcular la desviación estándar es simplemente la varianza entre raíz cuadrada. Por lo tanto, ponemos raíz cuadrada de 35,23. La raíz cuadrada es 5,93. Perfecto. ¿Calculamos la varianza? Ya. ¿Calculamos la desviación estándar? También. Y calculamos el coeficiente de variación. ¿A qué es igual el coeficiente de variación? A la desviación estándar dividido para la media por 100. Entonces, la desviación estándar es 5,93 kilos dividido para la media aritmética, que en este caso nos dio 54,33 y multiplicado por 100. 5,93 dividido para 54,33 por 100 me da un resultado de 10,9%. ¿Ya? Vamos a continuar con el siguiente tema que es un poquito teórico. Nos dice algo acerca de la proporcionalidad. Si la relación entre magnitudes es directa, ¿qué quiere decir que es directa? Cuando aumenta una magnitud, también lo hace la otra. Ahí tenemos que aplicar la regla de 3 simple directa. Pero por el contrario, si la relación entre las magnitudes es inversa, cuando aumenta una magnitud, disminuye la otra. Se aplica la regla de 3 simple inversa. ¿Qué nos dice que es la regla de 3 simple? Es una operación que nos va a ayudar a resolver de forma rápida ciertos problemas de proporcionalidad, sean estos problemas de proporcionalidad directa o problemas de proporcionalidad inversa.
Tenemos también un ejercicio de desigualdades, ¿ya? 7x más 3x es mayor a 100, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos 7x más 3x es mayor a 100. Como todos están en el primer miembro, simplemente sumo 7 más 3, 10x es mayor a 100. X es mayor a 100 dividido para 10 y x es mayor a 10, ¿ya? Aquí nos quedamos. 10x es mayor a 100. ¿Qué necesito despejar? Solamente x. Entonces, para despejar x, yo me tengo que deshacer del 10. Y el 10, como está multiplicando aquí con x, quiero pasarlo al siguiente miembro. La operación contraria de la multiplicación es la división. Por lo tanto, va a actuar como denominador. X es mayor a 10. ¿Por qué? Porque yo simplifico la décima 10, la décima 1. No hora libre, denme un minutito, por favor, solo uno. Créanme que ahora lo pueden ver complicado, tal vez lo pueden ver complicado, aunque no. Pero al momento que empiecen a hacer los simuladores, se van a dar cuenta que fue la mejor decisión. Por eso ya empezamos con matemáticas, porque están con todas las energías, no han tenido clases, ¿cuánto? Una semana, ¿no? Ya de aquí vienen las demás materias sociales, ¿qué otra materia? Lengua y literatura y ciencias naturales. A ver, continuemos. Vamos, vamos con funciones trigonométricas, que también es un poquito de teoría. ¿Qué nos dice? Cuando se habla de funciones trigonométricas, siempre se trabajará con triángulos rectángulos. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados.
Tiene un ángulo de 90 grados todo triángulo rectángulo. Ya, lo primero que debemos tener en cuenta es cómo llamar a cada uno de los lados del triángulo rectángulo. El lado más largo es el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados. El lado más largo se llama hipotenusa. Y dependiendo de la ubicación del ángulo, cada uno de estos son catetos. Siempre puede ser cateto A, cateto B o cateto opuesto, cateto adyacente, pero bueno, el nombre general que reciben estos lados de aquí son catetos. Y el lado más largo es hipotenusa. Ya vamos también con... Vamos también, el término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del término A1 y de la razón. ¿Cuál es el término general? Aquí tenemos el término general. Nos dice que nos permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular los anteriores. ¿Ya? Eh, Aquí tenemos nuevamente lo que son las progresiones geométricas. Tenemos el primer término, el segundo y el tercero. Si resolvemos este ejercicio, tenemos a sub n es igual a sub 1 por la razón elevado a n menos 1. Entonces, a sub 8 va a ser igual a ¿qué? A 3. ¿Por qué? Porque el valor de a es la razón. La razón en este caso es 3. Que multiplica a la razón que es 2 elevado a la n menos 1. ¿Cuál es el valor de n? 8 menos 1. Entonces, el valor de a es 3, ¿no es cierto? Vamos con el valor de 3, que es ¿qué corresponde a? El primer término. El primer término es 3 por la razón. La razón es el número por el cual yo multiplico el anterior y me da el siguiente. 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48 y así sucesivamente. Entonces, una vez que yo ya he reemplazado, ¿qué tengo? Tengo 3 por 2 elevado a la 8 menos 1. 8 menos 1, 7. Por lo tanto, ahora tengo 2 elevado a la 7. ¿Qué significa ese 7? Es una potencia. ¿Qué quiere decir la potencia? El número de veces que se multiplica mi base. Por lo tanto, 3 que multiplica a 7 veces 2. Entonces, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 y por 2, 128. Ahí tenemos el resultado. Entonces, a sub 8 ha sido igual a 3 que multiplica a 128. 3 por 128 me da un valor de 384. Ya tenemos otro ejercicio también pequeño al respecto, en donde A sub 1 es 3, o el primer término es 3, la razón es 3, y N es 8, el término que estamos buscando. Ya, entonces A sub N es igual a 3, 9, 27 y 81. Tenemos el término general. A sub N es igual a sub 1, que multiplica la razón, elevado a la N menos 1. A sub N es igual a 3, que multiplica 3 elevado a la N menos 1. Ahí el término A sub 8 dice, entonces simplemente vamos a reemplazar de acuerdo a los datos que se nos está solicitando. Aquí tenemos mi valor de A sub 1 es 3, ponemos el 3, que multiplica a 3 elevado a la 8 menos 1, que es 7, ¿ya? 3 que multiplica
a la 3 elevado a la 7. ¿Qué significa este 7 acá? Que está actuando como exponente, ¿ya? Está actuando como exponente, por lo tanto, voy a multiplicar 7 veces el 3. Si yo multiplico 7 veces el 3, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, y así sucesivamente, me da un valor de 2187. 2187 por 3 es 6561. ¿Ya? Son 6561. A ver, ustedes se han activado el chat y no están poniendo atención. Vamos a continuar, ¿ya? Ya falta poco, ya falta unos 20 minutos. No, ningún repita. Vamos a darnos un minuto más, ¿ya? Yo, al igual que ustedes, también estoy cansada. Y cansada no de ustedes para nada, sino del día. No van a malinterpretar, por favor. Ya, entonces también tenemos lo que es perímetro y lo que es área. Nos dice que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Es decir, cada lado de una figura tiene un número y ese número representa cuánto mide cada lado. Mientras que el área es un método para calcular las figuras, es un concepto métrico que puede asignar una medida a la extensión de una superficie. Expresada en matemáticas, unidades de medida denominadas unidades de superficie. ¿Ya? Tenemos también lo que es un rectángulo. El rectángulo es una figura geométrica que tiene dos dimensiones o dos medidas. La base, que es el lado en el que se apoya, es la medida de largo y la altura, que es la distancia que hay de la base a su lado opuesto del ancho de la figura. ¿Qué estamos hablando aquí? Que el rectángulo tiene altura y base, ¿no es cierto? A y B. Vamos a un ejercicio práctico, ahora sí. Resolución de problemas relacionados con perímetro y área. La base de un rectángulo es el triple de su altura. ¿Qué quiere decir el triple? En lenguaje matemático se traduce como 3. 3 y al lado la incógnita que se le asigna a la altura. ¿Qué incógnita se le asigna a la altura? La letra A, ¿no es cierto? Entonces, la base de un rectángulo, aquí simplemente tenemos que ir identificando del lenguaje hablado al lenguaje matemático. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el triángulo rectángulo, hemos identificado sus bases, tenemos altura, altura, base, base. Pero a mí me dice el ejercicio que la base de un rectángulo es el triple de su altura. La base es el triple de su altura, o sea, es el triple de A, ¿ya? Si la base es el triple de A y en un rectángulo, tanto la base como el techo, se puede decir, o sea, la parte de arriba son exactamente iguales,
Entonces la base es 3A y el techo es 3A, o la parte superior del rectángulo es 3A. Y la altura es igual a la altura derecha, es igual a la altura izquierda. Entonces A y A. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Vamos a sumar todos sus lados. 3A más 3A más A más A es igual a 190. Entonces 3 más 3, 6, 7 y 8 es igual a 190. A es igual a 190 dividido para 8. Recuerden que yo necesito solo el valor de A, por lo tanto esta A me está, no me sirve aquí junto con el 8. El 8 lo necesito pasar al siguiente miembro, y si aquí el 8 está multiplicando con A, paso con la operación contraria, que es división. 190 dividido para 8. A ha sido igual a 23,75. Esto en cuanto al valor de A, pero ¿qué me dice? La base de un rectángulo es el triple de su altura. ¿Cuánto mide la base? Me está preguntando el valor de la base, no el valor de la altura. Entonces, ¿cuánto mide la base? La base es igual a 3A. ¿Por qué la base es el triple de su altura? Entonces, la base es igual a 3A. Vamos a calcular la base, que es igual a 3A. Base es igual a 3. ¿Y cuál es el valor de A? 23,75. ¿No es cierto? Entonces, ahora 3 por 23,75 nos da 71,25 mi valor de B. Vamos 2A más 2A más A y más A con otro ejercicio. Es muy parecido. Se podría decir que los mismos datos, solo que aquí la base de un rectángulo va a ser que el doble de su altura, ya no el triple. Vamos a sumar todos sus lados. 2A más 2A más A y más A. Es igual a 120 centímetros. ¿Ya? La base tenemos claro que es 2A. ¿Por qué? Porque es el doble de su altura. Pero para poder saber cuánto es el valor en sí numérico de la base, necesitamos despejar este valor de A. Entonces vamos a hacer esto que hicimos con el ejercicio anterior también. 6A es igual a 120. A es igual a 120 dividido para 6. ¿Por qué? Porque vamos a sumar 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6 es igual a 120 centímetros. Entonces 6 es igual a 120. A es igual a 120 centímetros dividido para 6. A, por lo tanto, si dividimos 120 para 6 es 20 centímetros. Entonces, como ya tenemos el valor de A, ahora sí lo reemplazamos en B. B es igual a 2 por el valor de A, que es 20 centímetros. Entonces, ¿cuánto ha medido la base del rectángulo? 40 centímetros. ¿Ya? 40 centímetros. Vamos a ver un poquito de lo que es la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación con datos no agrupados. Esto es más teórico y por aquí tenemos, ¿de dónde sale el 6? Me dice, a ver, vamos a retroceder, ¿de dónde sale el 6? Aquí era, ¿no es cierto? Ya. Tenemos claro hasta esta parte que tenemos que sumar todos los lados, dependiendo de si es 2A, 3A, 4A, dependiendo de la base que sea el doble, el triple, el cuatriple y así. Entonces aquí es 2, sumamos 2 más 2 del otro lado, más A del otro lado y más A del otro lado. ¿Qué les dije hace un momento? Cuando un coeficiente, a ver, cuando la parte literal de un ejercicio, cuando un término algebraico, esa es la palabra, cuando un término algebraico está solito, significa, para efectos de una suma, para efectos de conocimiento general, significa que el 1 le está acompañando. Entonces yo voy a sumar aquí 2 más 2, 4, 5, 6. 6A es igual a 120 centímetros. Es la suma de esto, mi estimado, el 6. Entonces yo necesito despejar A porque es el valor que necesito para reemplazar en el valor de B. Entonces este 6 no me sirve que esté al ladito de mi A. Por lo tanto, como está multiplicando con A, paso al siguiente miembro a dividir. Pero puedo pasar, bueno, paso al siguiente miembro, pero recuerden siempre que yo puedo pasar un valor al siguiente miembro, pero
con la operación contraria a lo que se encuentra haciendo en el primero. Por ejemplo, en este caso, el 6 está multiplicando con A. Pasa al siguiente miembro A, dividir. ¿Ya? Entonces, 120 centímetros dividido para 6 es A es igual a 20 centímetros. Y B es igual, por lo tanto, a 2A, como ya habíamos sacado primerito, ¿no es cierto? B va a ser igual a 2 por 20 centímetros. ¿Por qué 20? Porque es por A y A equivale a 20 centímetros. Entonces, 2 por 2, perdón, 2 por 20, 40 centímetros. ¿Por qué 120? Porque tienen que leer. ¿Qué dice aquí? El perímetro es 120. ¿Qué significa el perímetro? El resultado de todo eso es un perímetro. El resultado de todo, ya sea un lote, una finca, un rectángulo, un triángulo, todo. ¿Ya? Entonces, por eso es 120. Es decir, uno para resolver este tipo de ejercicios son muy parecidos a lo que, bueno, antes tomaban en el CENESID para el ingreso a las universidades. Muchísimo. Pasan del lenguaje matemático, perdón, del lenguaje, ¿cómo se llama este lenguaje? Escrito al lenguaje algebraico. Solo tienen que interpretar la lectura porque todo ya está dado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué viene? Ahorita, por ejemplo, yo ya les estoy, como les estoy resolviendo, ya les estoy dando como la interpretación, pero por lo general viene solo la parte hablada y como ustedes se dan cuenta, la base de un rectángulo, yo de una ya tengo que dibujar el rectángulo, veo, me dice que es el doble de su altura, por lo tanto la base va a ser igual a 2A, lo que estoy poniendo acá. ¿Cuánto mide la base en centímetros? El perímetro es 25. Yo ya sé que si me habla de perímetro, tengo que sumar todos los lados y si me dice que la base es 2A, significa que la parte superior de la base también es 2A y bueno, así le voy haciendo la relación. ¿Sí? Depende, eh, es que, por ejemplo, aquí ya se da el valor, no, la letra. La altura es A y la base es B, ¿ya? Por lo tanto, a mí me dice la base, o sea, base que es B, ¿no es cierto? No le puedo cambiar la letra. La base es B y va a ser B. Es el doble de su altura. Es el doble de su altura. La altura es A. Entonces, la base es el doble de su altura, que es A, 2A. Por eso todo está como estructurado, ¿ya? Vamos a descansar otro minuto, de minuto en minuto, ya mismito terminamos. Sí, sí, mi estimado Luis Eduardo.
A ver, vamos a continuar. Bueno, como les dije, vamos a revisar lo que es varianza. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Ya, nos dice que la varianza es una medida de dispersión que se utiliza para evaluar qué tan dispersos están los datos alrededor de su media. Entonces aquí nos dice la fórmula de la varianza está denotada como sigma al cuadrado para una población. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de x menos la unidad al cuadrado dividido para el número de muestras, en donde W representa la suma de los valores, X es el dato individual, O es la media de los datos y N es la cantidad total de datos. Vamos a ver un ejemplo de acá también. Hay ejercicios, por favor. Dice, consideremos el siguiente conjunto de datos. Aquí tenemos 5, 7, 9, 11, 13. Paso 1, calcular la media aritmética. La media está denotada con es identificativo, que es U. Que es U. Por lo tanto, tenemos aquí el conjunto de datos, ¿verdad? 5, 7, 9, 11 y 13. Para calcular la media aritmética, ¿qué vamos a hacer? Pueden ir haciendo ustedes en sus calculadoras. 5 más 7, vamos a ver, 5 más 7, 12. 12 más 9, 12, 22, 21. 21 más 11, 21, 31, 32. 32 más 13, 45. 45 dividido para 5, 9. Perfecto, ya calculé la media. La media de estos datos es 9. Paso 2, vamos a restar cada dato de la media y elevar al cuadrado. Entonces, cada dato de estos 5, 7, 5, aquí está el 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13. ¿Ya? A cada dato anterior vamos a restar 9. Entonces, 5 menos 9 elevado al cuadrado me da 16. 7 menos 9 elevado al cuadrado me da 4. 9 menos 9 elevado al cuadrado me da 0. 11 menos 9 elevado al cuadrado me da 4. 13 menos 9 elevado al cuadrado me da 16. Paso 3, sumar todos los valores obtenidos en el paso anterior. Todos estos valores de aquí tenemos que sumarlos. 16 más 4 más 0 más 4 y más 16 me da una suma de 40. ¿Para qué necesito estos pequeños pasos que estoy haciendo? Para obtener la varianza. ¿Cómo obtengo la varianza? La varianza dividiendo la suma obtenida entre la cantidad total de datos, es decir, sumando todo esto me dio 40, dividido para el número de datos. Tenemos un dato, tenemos 2, 3, 4 y 5. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos 5. Dividido 40 dividido para 5 es a 8. Por lo tanto, tengo mi varianza que equivale a 8. ¿Ya? Es importante destacar que la varianza se expresa en unidades al cuadrado, lo que puede dificultar su interpretación directa, nos dice. Es común utilizar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza, para obtener una medida de dispersión más fácilmente interpretable. En este caso, la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 8 es igual a 2,83. ¿Ya? Ejercicio nos dice, consideremos el siguiente conjunto de datos. 3, 6, 9, 12 y 15. ¿Cuáles son los pasos? Calcular la media aritmética. ¿Cómo calculo la media aritmética? Suma de los datos dividido para el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5. La media pueden calcularla, ¿no es cierto? Vamos con el paso 2. Restar cada dato de la media y elevar al cuadrado. ¿Ya? El paso 3, sumar todos los valores obtenidos en el paso anterior, dividir la suma entre la cantidad total de datos. Y paso 4, calcular la varianza y el coeficiente de variación, que es únicamente la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Vamos a intentarlo, por favor, hagan captura de este ejercicio. Hagan captura de este ejercicio, mis estimados estudiantes, por favor.
Y les voy a retroceder para que se guíen. Es súper sencillo este ejercicio. ¿Ya? Les dejo para que se guíen. Me van poniendo los resultados. Me van poniendo en el chat, por favor, los resultados. Muy bien, perfecto. Bien, el valor de la media. Muy bien.
Muy bien. Perfecto. ¿Se dan cuenta cómo ustedes pueden con eso y más? Vamos a ver en qué ejercicio me quedé aquí, ¿no es cierto? Sí, con este ejercicio. Muy bien, César. Gracias, Alexander, Liliana, José. ¿Quién más está participando, mi estimado Alexander? Kimberly, Daniela, Douglas, Alexander nuevamente, Liliana, Kenia, Anderson, Manuel, Borges, Álvaro, Alexander, Tane, Daniela Tirira. A ver, muy bien. Entonces los voy a proyectar, ¿ya? Perfecto, gracias. Me alegra que estén participando. Ya, precisamente aquí tenemos el ejercicio con la media aritmética, es 9. Tenemos un valor de 90 para la varianza. 90 dividido por el número de datos que es 5 me da 18. Como la varianza es 18 y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, me da un resultado de 4,24. Imagínense, si solo de esta pregunta dependiera, ya hubieran pasado algunos. Y vamos finalmente con el último puntito, ya con el último tema que tiene que ver con las matrices. Nos dice que las matrices tienen múltiples aplicaciones, sobre todo para representar coeficientes en sistemas de ecuaciones. Tienen también aplicaciones en informática y en la parte de robótica. Pero en sí, ¿qué es una matriz? Una matriz es el conjunto de números o expresiones dispuestos en forma rectangular, formando filas o columnas. Ya nos vamos con algunos conceptos básicos que también son importantes, que tienen que ver con los conceptos que están asociados a las matrices. Y estos son los elementos, que son los números que conforman la matriz. La dimensión se trata del resultado del número de filas por el número de columnas, ¿ya? Se designa la M al número de filas y N al número de columnas. Los anillos, se trata de un término propio del álgebra y hace referencia al sistema formado por un conjunto de operaciones internas. Y la función se trata de una regla de correspondencia entre dos conjuntos. ¿Ya? Aquí tenemos la suma de matrices. Tenemos la suma de matrices. Para que haya una suma, resta o multiplicación, que vamos a ver los tres casos, suma, resta y multiplicación, que tienen que haber dos matrices y intermedio de ellas el signo que corresponde a cada una de ellas. Si es suma, es el signo más, si es resta, es el signo menos, si es multiplicación, pues el signo de multiplicación. Entonces, tenemos la matriz 1, tenemos la matriz 2, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar en la suma de matrices? Está hasta con números, perdón, está hasta con colores para que vayan identificando. El primer término, yo pudiera poner tranquilamente aquí más, entre paréntesis, menos 9, pero hago directamente la multiplicación y digo, pues, para poner ese signo directamente pongo el 9, porque si yo multiplico más por menos, me da menos, ¿no es cierto? Entonces vamos 3, que es este valor de aquí, menos 9, que es este valor de acá. ¿Ya? Vamos con el siguiente, menos 8 más 11. ¿Se dan cuenta? Aquí se va el más. Vamos con el siguiente, 5 más 1. Y vamos con el siguiente, 9 menos 5. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos haciendo las operaciones en esta parte de aquí. 3 menos 9 es menos 6, menos 8 más 11 es 3, 5 más 1 es 6 y 9 menos 5 es 4. Por lo tanto, este es el resultado de la presente matriz. Ya cuando vean el simulador se darán cuenta cómo están estructuradas las respuestas para que ustedes puedan resolver y marcarlas. Resta de matrices varía en el signo únicamente. De igual manera están con
con sus colores correspondientes. 7 menos 4. Para este valor de aquí, 5 menos, que es el signo de la fórmula, aquí sí le pongo menos, y menos 8. O si ya le quieren hacer directamente, pues le pueden aplicar ley de signos, menos por menos más, ya saben que la multiplicación de eso les va a dar más. Aquí tenemos menos 12 y menos 5, ¿ya? En el siguiente tengo menos 8, menos y menos 3. Menos 3. ¿Ya? Tengo 7 menos 4, 3, 5, más 8, 13, menos 12 menos 5 es menos 17, menos 8, más 3, menos 5. Y tenemos la respuesta para la resta de matrices. Ahora la multiplicación, en cambio, vamos a ir justo de esta forma como está subrayado. Esta parte por esta parte de aquí, esta parte de aquí por esta parte de acá. Y así, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos para el primero, C11, es igual a, entonces es el 1 y 1, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos 5 menos 5 por 9, menos 45, más 3 por 2, 6. ¿Se dan cuenta? Entonces 45 más 6, perdón, menos 45 más 6 es menos 39. Vamos con el siguiente, es decir, este por este de acá. Estos valores de aquí por estos valores de acá. Entonces, menos 5 por 0 me da 0. ¿Ya? Más por menos, menos 3 por 5, 15. 0 menos 15 me da menos 15. Vamos ahora a lo mismo. Este de aquí por este de acá, este de aquí por esta columna de acá. Entonces, 4 por 9, 36, más, a ver, me quedé aquí, 4 por 9, 36, ¿no es cierto? Más 7 por 2, 14. 36 más 14, 50. Vamos con el último. 4 por 0, 0. Más por menos, menos 7 por 5, 35. Menos 35. ¿Ya? Y vamos a ubicar los resultados. Menos 39, menos 15, 50 y menos 35. Pensé que era el último el anterior, pero tenemos, este sí es el último ejercicio que, con lo que respecta a matrices, ¿ya? Matriz A, matriz B, aplicamos exactamente las mismas condiciones del ejercicio anterior, multiplicamos cada uno de la primera por la primera por la segunda por la primera y la segunda por la segunda. Entonces, 6 por 1, 6, menos 2 por 2, 4 es igual a 2. ¿Ya? 6 menos 4, 6 positivo menos 4 es 2 positivo. Vamos con el siguiente. 6, a ver, vamos acá, 6 por menos 3, más por menos, menos 6 por 3, 18. ¿Ya? Menos por más, menos 2 por 12, 24. Menos 18 menos 24, menos 42. ¿Cierto? Entonces vamos con el siguiente. Ahora menos 8. Menos 8 por 1 es menos 8. Y más 10 por 2, 20. Es igual a ver, menos 8 más 20. Menos 8 más 20, 12 positivo. ¿Ya? Entonces vamos con el siguiente. Menos por menos, más 8 por 3, 24. ¿Cierto? Y vamos acá, más por más 10 por 12, 120. Entonces 120 más 24 son 144. Y vamos ubicando los resultados. 2 menos 42, 12 y 144. ¿Listo?
Ahora sí, mis estimados estudiantes, hasta aquí hemos llegado con el contenido. Les quería comentar además, por ejemplo, voy a dejarles de compartir esto, ¿ya? Y nos vamos, mi estimado Álvaro, un momentito. Nos vamos, por ejemplo, a ver. Nos vamos a acá. ¿Cómo van a encontrar ustedes? ¿Ya? Todavía me hace falta configurar un poco, ¿ya? Para darles acceso a lo que es el simulador. Entonces, pero ustedes van a encontrar aquí examen de matemáticas, examen de grado. Así como encuentran en mi materia, van a encontrar en todas las 4 materias siguientes, correspondientes a lengua y literatura, estudios sociales, ciencias y matemáticas. Entonces, si ustedes le dan clic aquí, por lo pronto van a encontrar lo que es la clase grabada y ya después se va a activar el simulador. ¿Ok? Asimismo, por favor, a ver ya, dicho esto, vamos a dejar de grabar.